Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está muy presente en la realidad de millones de personas actualmente, la pobreza y la desigualdad. Creo que muchas veces pensamos que significan completamente lo mismo, pero estamos totalmente equivocados, debido a que estos aunque se relacionan, son conceptos totalmente diferentes. Primero, para empezar y poder entender un poco más de la diferencia entre estos dos, vamos a empezar por lo básico, ¿qué es la pobreza? Para entender un poco mejor, tenemos que tener en cuenta que la pobreza es cuando una persona o una familia no cuenta con los recursos necesarios para poder cubrir sus necesidades, como lo son la alimentación, la vivienda, la educación o la salud. Por otro lado, la desigualdad se refiere a las diferencias que existen entre las personas como tal, en cuanto a sus ingresos, sus recursos o las oportunidades que tienen para poder cumplir con sus necesidades. Un ejemplo de esto puede ser dos jóvenes que tienen las mismas ganas de estudiar, pero no cuentan con las mismas condiciones y posibilidades. Por ejemplo, mientras uno puede tener computador, puede tener acceso a transporte, puede tener los recursos para estudiar como tal, el otro pues tiene más dificultades para acceder a estas mismas cosas. Exactamente, y ahí podemos diferenciar la pobreza de la desigualdad. El DANE se encarga de medir la pobreza en diferentes maneras. Una es la pobreza monetaria, que se encarga de ver si una persona o una familia le alcanza con un sueldo mínimo para vivir, para ella subsistir o vivir. Y el otro es la pobreza multidimensional, que es si una persona le alcanza para su hogar, estudio, medicina, salud, etc. Claro, porque una persona puede tener algún ingreso y aún así seguir teniendo dificultades en otros aspectos importantes de su vida. Pero entonces, ¿por qué existe la pobreza? En sí no existe una sola causa para clasificar de por sí la pobreza, ya que esta puede estar relacionada con varios aspectos importantes, como lo pueden ser la falta de empleo, lo que es la falta de acceso a una educación de calidad, lo que es los bajos ingresos debido al salario y también lo que es la informalidad laboral y la falta de oportunidades. Acá en Colombia pues se puede ver que hay bastantes personas con ganas de trabajar, pero lo que faltan son oportunidades. Y también debemos tener en cuenta los problemas históricos que han habido respecto al conflicto armado y el desplazamiento, ya que esto ha afectado a la mayoría de familias colombianas. Situaciones pueden hacer que una persona sea mucho más difícil su circunstancia de vida. Algo que me parece bastante importante es que la pobreza puede convertirse en un ciclo. Por ejemplo, una familia con pocos recursos puede tener dificultades para acceder a una educación de calidad. Esto va a ser mucho más difícil de que estas personas puedan conseguir un empleo estable y como consecuencia es que la siguiente generación a ellos va a tener que como tal enfrentar las mismas dificultades que ellos. Por eso salir de la pobreza no depende como tal del esfuerzo individual, sino también de que es muy necesario de que existan más oportunidades para que aquellas personas puedan cambiar realmente su situación. ¿Crees que todos los jóvenes en Colombia tienen las mismas oportunidades para estudiar y salir adelante? ¿Por qué? Personalmente considero que no. Todos tenemos derecho a la educación, sí, pero las oportunidades no son iguales. Muchos jóvenes enfrentan barreras económicas, sociales, geográficas que dificultan estudiar y salir adelante. Ojo, mas no impiden hacerlo. Es una dificultad, mas no es imposible, porque el talento existe y en todas partes, pero las oportunidades lamentablemente no. Actualmente en Colombia, para muchos jóvenes como nosotros, nuestro futuro aún depende del lugar donde nacemos y de los recursos más que de nuestro esfuerzo. Y es por eso que la igualdad de oportunidades sigue siendo un desafío. ¿Tú crees que todos los jóvenes en Colombia tienen la misma posibilidad de salir adelante? ¿Por qué? No, en Colombia no todos los jóvenes tienen las mismas capacidades para salir adelante porque algunos viven lejos de las instituciones, no tienen los recursos para estudiar o tienen que empezar a trabajar desde muy temprana edad para ayudar a sus familias. Muchas gracias. La pobreza y la desigualdad.
También han sido explicadas desde diferentes corrientes económicas. Por ejemplo, la escuela clásica considera que el crecimiento económico y la generación de empleo puede ayudar a disminuir la pobreza. Y la escuela keynesiana considera que es importante la intervención del Estado, especialmente mediante inversionistas en educación, salud, infraestructura y programas sociales. Por otro lado, la perspectiva marxista relacionada a la desigualdad con la concentración de la riqueza. Aunque estas perspectivas son diferentes, todas buscan explicar por qué existen esas diferentes economías y cómo podrían enfrentarse. Aunque todas estas visiones son diferentes, todas buscan explicar por qué existen estas diferencias económicas y cómo podrían enfrentarse. Para finalizar, creo que lo más importante es entender que reducir la pobreza y la desigualdad no es responsabilidad de una sola persona. Se necesita entre todos el compromiso del Estado, de las empresas y de la sociedad para así poder generar oportunidades y mejorar las condiciones de vida de toda la población. Al final, en sí, construir una sociedad más justa no significa que todos tengamos exactamente lo mismo, sino que todos podamos tener las mismas oportunidades para poder desarrollarnos y así mejorar nuestra calidad de vida. Gracias por acompañarnos en este episodio y esperamos que esta conversación haya ayudado un poco a comprender mejor la pobreza y la desigualdad. Nos vemos en un siguiente capítulo.